Listo, muchachos. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches ya, a Marcela, bienvenida que te pudiste conectar, a John, a Paola, a Edson. Espero estén muy bien, que hayan tenido un muy buen fin de semana. Nos vimos pues el viernes, que hayan tenido un muy buen fin de semana. Y pues empecemos de muy buena manera esta semana. Como pues nos vimos el viernes y pues hasta ahorita estoy en proceso de revisión de centros de calificaciones de evidencias, pues por eso no vamos a ver el centro de calificación porque pues me encuentro revisando eh, las evidencias que se han enviado y a su vez estoy terminando con una ficha que se va esta semana, entonces he estado como todo el día trabajándole a esa ficha, calificando y revisando pues el estado de los aprendices. Entonces, en el transcurso de la semana pues les estaré compartiendo el centro de calificaciones de nuestra ficha. Sin embargo, y aprovecho como siempre lo hacemos en todas las sesiones. Esto es más como para los que se conectan, los que ven las grabaciones, no tanto los que se conectan, porque pues hemos visto que vamos ahí al día. En el caso de yo, en el caso de eso, en el caso de Paola, que debes unas, pero pues ahí vas avanzando. Pero más que todo para los que tienen pendientes, importante em, el tema de las transversales. Yo le cuento el caso de esta ficha que les digo que se va esta semana. Al igual que a ustedes, yo todas las semanas les molesto y les digo cuáles son las evidencias que tienen pendientes, las transversales y demás. Y bueno, el caso es que, pues ahí en esa ficha hay un grupo de aprendices que, bueno, a esta fecha deben evidencias de transversales con otros instructores y pues ya finalmente los instructores, pues después de haberles dado muchas oportunidades, ya no procedieron a hacer más oportunidades. Entonces, básicamente, estos aprendices que tienen estas novedades no pueden continuar con su etapa productiva y eh, pues los vamos a llevar a un comité donde se evalúa la situación, si efectivamente pueden seguir o no. Entonces, por esto es que yo siempre los molesto tanto en ponernos al día con las evidencias transversales, ¿sí? Que ustedes revisen ese centro de calificaciones que yo les comparto semana a semana y vean cómo está el estado de sus calificaciones. Miren cuáles son las evidencias que deben, a qué instructor le deben o a qué instructora le deben. Y pues se contacten con ellos para que les indiquen que pues, se deben de poner al día. ¿Listo? Recordemos que en este momento estamos con dos transversales. Como la transversal de Ciencias Naturales que terminó el fin de semana con el instructor Germán, que ahí en el grupo yo les compartí eh, la información que tuve por parte del instructor con los que ya estaban pues ok con con las evidencias, que son tres, y los que estaban pendientes por entregar. Bien, esto iba hasta el domingo, entonces generalmente los instructores dan una semanita más para terminar de revisar y calificar. Entonces, si están pendientes de evidencias de ciencias naturales, eh, cargarlas para que el instructor las pueda calificar. Igualmente, estamos en la competencia de ética con la instructora Alba Mary. Esta competencia va hasta el 16 de agosto. A la fecha se han visto dos evidencias. Lo mismo, en el centro de calificaciones que les voy a compartir, ahí ustedes pueden ver su estado. Si tienen pendientes evidencias o tienen evidencias que entregaron pero no quedaron bien y la tienen en D, es importante que hagamos esos ajustes para que no vayamos a tener ninguna novedad. De verdad que el hecho de yo molestarlos semana a semana con esta cantaleta es porque en últimas no quiero que se vean afectados como los avances que les digo, porque es algo que yo ya he evidenciado y que siempre trato de llevar pues al mínimo esa situación. Sin embargo, pues se presentan esas novedades y pues lo que no queremos es llegar a eso, que después de ustedes haber avanzado y dedicado un tiempo a su formación, pues al final no se puedan certificar. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es el estado que tenemos con las competencias actuales, tanto de ciencias naturales como de ética. Y ya en la semana les compartiré pues el centro de calificaciones para que ustedes puedan ver sus avances. Em, Ahora pues viendo la temática del día de hoy, entonces recordemos que seguimos en la fase de ejecución
con la actividad de proyecto número 5. La semana pasada veíamos el concepto del póster informativo el viernes, que es la evidencia que tenemos para la semana. Entonces, este póster informativo básicamente es la construcción de esta, digamos, ruta o esta malla vial para transportar un producto, como lo veamos ahí, siguiendo pues como esos criterios que exponíamos, que eran los objetivos, el marco normativo, la clasificación SIU, los criterios para seleccionar ese corredor vial, ¿cierto? Esa es la evidencia que estaremos viendo, pues, o que estarán desarrollando ustedes esta semana. Para la siguiente semana, que es la que vamos a explicar el día de hoy, es una evidencia que se llama, no está habilitada. Ah, bueno, déjame entonces miramos de una vez a ver qué pasó. Y la habilitamos a ver. Listo, ya mismo la habilitamos. Listo, ya ahí ya está habilitada para que la podamos presentar. Listo. Ya, ahí ya, gracias Paola por el dato, ya lo tenemos habilitada para poder presentar la evidencia. Entonces, el día de hoy vamos a ver una evidencia que se llama un análisis de factibilidad. Eh, lo que nos dice la guía, pues es que nos va a compartir un documento, listo, que se llama Boletín de Logística, que es este documento que está acá, y ustedes lo pueden descargar desde la plataforma porque hace parte del anexo de la evidencia. Sin embargo, pues yo también se los voy a compartir a ustedes eh, ahorita por el grupo. ¿Cuál es la intención de la evidencia? Pues básicamente tomar este boletín y con ese boletín hacer un análisis, ¿listo? Identificar los siguientes elementos, cuál es el marco general, la línea de tiempo de este boletín, cuáles son los flujos logísticos que existen en Colombia, cuáles son los tipos de carga movilizada por empresa, todas estas variables. O sea, el boletín nos habla de todos estos 9 puntos. Es una evidencia bastante dispendiosa en el aspecto en que si lo hacemos, pues así nosotros muy juiciosos leyendo el documento, ¿listo? Que tiene 123 páginas. Entonces, pues a esta evidencia lo que yo hice es que le ajusté algo como para aprovechar y utilizar las herramientas que tenemos a la mano hoy en día, por ejemplo, las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, lo que vamos a hacer es a este boletín, efectivamente le vamos a hacer nuestro análisis de profactibilidad, pero vamos a hacerlo a través de una herramienta de inteligencia artificial que ustedes puedan utilizar. Pueden utilizar la que ustedes quieran, Gemini, ChatGPT, Cloud, Copilot, la que ustedes investiguen y quieran utilizar. ¿Qué me voy a centrar yo en la formación del día de hoy? En hablar de pronto conceptos que ustedes han escuchado, que es en hablar de cómo utilizar de manera adecuada pues, estas herramientas de inteligencia artificial. En este caso, cómo utilizar de manera adecuada o cómo elaborar de manera adecuada un prompt, que es la manera en
la que yo me comunico con estas herramientas para que él me genere un documento de valor. ¿Listo? Cuéntenme ahí por el chat si ustedes han utilizado herramientas de inteligencia artificial y si sí, cuáles han utilizado. Y si no, pues también, cuáles sí no han utilizado. Y me escriben ahí por el chat y yo los voy leyendo. Marcela nos dice que sí, como un apoyo, perfecto, esa es la intención. Hoy en día utilizar herramientas de inteligencia artificial son sumamente valiosas porque si conocemos el contexto, si tenemos los fundamentos, podemos utilizarlas de una gran manera. Yo las utilizo pues eh, todos los días para diferentes labores profesionales. Entonces es fundamental y por eso pues vi oportuno este aspecto. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver un poquito de, de cómo construir esto que se llama prompts. ¿Listo? Cuando, donde, por ejemplo, a veces cometemos errores al momento de hablar con una inteligencia artificial. Entonces, muchas veces, eh, cuando uno quiere interactuar con estas plataformas, las más famosas hoy en día, pues son la más famosa ChatGPT, ¿no? Pero pues hay otra que se llama Gemini y otra muy famosa hoy en día que se llama Cloud. Eh, Hay una propia de Microsoft que se llama Copilot, ¿sí? Y pues nos salen una gran cantidad de herramientas, pero todas ellas se basan en un mismo principio, que es eh, construir a partir de un contexto que ella tienen y que nosotros le complementamos eh, una respuesta dependiendo de lo que nosotros le digamos. Entonces, ¿cómo yo he interpretado estas herramientas? Pues es como si ustedes tuvieran una persona súper inteligente, ¿sí? A la que ustedes le pudieran hacer preguntas de diferentes maneras. Le podría preguntar, tengo este documento, léalo y dígame de qué trata. ¿Sí? La persona va a leerlo y va a decirle de qué trata. O le puedo decir, tengo este documento que se llama así, habla de estos temas, necesito enfatizar en estos puntos y necesito que me lo diga de una manera detallada y muy profesional. Entonces, es diferente la manera en que yo me comunico. Por eso, cuando ustedes de pronto hacen un ejercicio, si todos nosotros acá hiciéramos un mismo ejercicio con un documento de Word, con un documento de Excel, sea lo que vayamos a analizar, dependiendo de la manera en que nos comunicamos, vamos a tener respuestas diferentes. Obviamente, entre mejor yo me comunique con esta herramienta, pues mejores van a ser las respuestas que voy a obtener. Entonces, algo que uno hacía anteriormente, algo que yo hacía antes cuando no sabía de esto, era hacer algo como está a la izquierda, ¿sí? Por ejemplo, le podía subir este documento anexo y le podría decir, hazme un resumen del boletín de logística. Eso, obviamente va a tener una respuesta, voy a generar un resultado. Pero ¿qué pasa? Como yo le estaba dando un contexto muy amplio, muy general, pues eh, él me va a dar una respuesta igualmente muy general, muy confusa. Ahora, lo que tenemos que hacer, y es en lo que nos vamos a enfocar, es en construir algo un poquito más detallado, siguiendo una serie de criterios. Entonces, esos criterios básicamente están relacionados con crear un buen contexto, crear un contexto a partir de decirle claramente qué es lo que necesitamos analizar, darle criterios o variables específicas a las que él va a trabajar, indicarle la manera en que yo quiero que me responda o que me entregue la información, ¿listo? Y características en la manera en que yo quiero que esa información sea generada. Entonces, ese prompt que yo puedo hacer de decirle, hazme un resumen de un boletín de logística, lo puedo transformar por algo como,
analiza el Boletín de Logística 2021 y construye un informe académico de 2 páginas con subtítulos numerados. Párrafos de 5 a 7 líneas, incluyendo conclusiones y referencias a. ¿Listo? Entonces miren que aquí ya está siendo muy claro. Le estoy dando una estructura de cómo quiero que se construya el documento y siguiendo este proceso, pues espero tener algo un poco más detallado. Entonces, ¿por qué falla a veces las respuestas? Vamos a ver este caso de la parte izquierda. Primero, porque la acción está siendo muy débil. Estoy diciendo, eh, hazme el análisis, ¿sí? Segundo, no le estoy diciendo cuál es el formato que espero que me genere. No le estoy diciendo que si quiero que me lo genere en un Word, en un PDF, en un Excel. No le estoy dando como ese resultado que espero. Tercero, le estoy diciendo analice eso y compórtese como usted crea que es lo más viable para comportarse. Hoy en día, estas herramientas han avanzado demasiado y eh, entienden el, el tema y ellas mismas generan su contexto. Pero, sin embargo, sigue siendo muy eh, propio poder nosotros orientarla de la mejor manera. Yo siempre el ejemplo que doy es ese. Si yo estuviera trabajando con una persona muy pro, tendría los dos caminos. O dejar que él actúe como quiera, o yo orientarlo para decirle cómo me gustaría que actuara y cómo espero que él me responda. ¿Listo? Y por último, muchas veces no le damos el contexto de cómo quiero que me trate, ¿sí? Cómo quiero que él me entregue esa información, cuál es el público con el que se está enfrentando para que así pues él pueda construir las respuestas. Porque, por ejemplo, si yo tuviera que hacer este boletín de logística, podría encaminarlo a diferentes públicos. Si tiene que ser una junta directiva, entonces pues el público que va a leer esto son de ese tipo de características, que les debo de hablar de un poco más diferente, pronto mostrando más indicadores. Pero si de pronto este mismo boletín se lo quiero llevar a una comunidad, entonces muy seguramente no le voy a responder con tantos indicadores, sino que le voy a mostrar más como los beneficios y las cosas que pueden aportar a la comunidad. Entonces esa es la importancia del público. Entonces, ¿cómo nosotros construimos un buen prompt? Un buen prompt debería tener estas cinco elementos. En ese parrafito deberíamos de tener primero la acción exacta. ¿Listo? Siempre empezar con un verbo que evoque acción. Segundo, decirle cuál es la estructura visual que espero que él me entregue. Tercero, decirle a qué público le vamos a presentar esta información o para qué público va a estar destinada esta información. Cuarto, cuál es el estilo o, perdón, cuál es el tono. En este caso, básicamente es decirle cómo él va a actuar. ¿Listo? Si es profesional, si es alguien más tranquilo. Y por último, las restricciones que podría llegar a tener para que pues él no empiece a alucinar y no empiece a generar eh, otras acciones diferentes. Entonces, em, algunos punticos a tener en cuenta. Primero, el objetivo. Entonces, el objetivo, que es la base número uno, con el que vamos a empezar siempre a interactuar, vamos, como les decía, a trabajar generalmente con verbos que evoquen acción. Por ejemplo, analizar, comparar, redactar, interpretar, sintetizar. Miren que todos empiezan o todos están encaminados a una acción específica. ¿Listo? Cuando yo le digo, explíqueme esto, eh, no le estoy dando una acción específica más de lo que él crea que me debe explicar. Si yo le digo explíqueme el boletín, pues él puede empezar a hablar de muchas cosas, a diferencia que yo le diga analiza el boletín teniendo en cuenta estos criterios. Algo que se llama el nivel de procesamiento, obviamente entre mayor nivel de procesamiento,
va a ser un poco más costoso. Si yo estoy trabajando con una prueba gratuita, pues tengo cierto nivel de procesamiento. Si estoy trabajando con una prueba paga, tengo otro nivel de procesamiento, el cual pues puede acceder a unas respuestas mejores, pero obviamente pues va a consumir los tokens, que es la manera como trabaja esto. Y pues voy a de pronto a quedarme corto en las consultas. Y siempre digámosle cómo esperamos que nos genere la salida. Si quiero que nos generen tablas, si quiero que nos genere gráficas, si quiero que nos construya un documento de Word, si quiero que nos genere una presentación. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la anatomía de un prompt. Estos son algunos clientes. ¿Listo? Dependiendo a quién voy a compartirle esta información, si es un aprendiz, si es un instructor, si es un directivo, si es un cliente. ¿Listo? Si es un estudiante, si es un profesor, si es un directivo, si es un cliente. Aquí vamos a ver entonces cómo se construye un prompt profesional. Entonces, primero, hay que darle un contexto. En este prompt que yo les di acá arribita, entonces les estoy dando el contexto. Es el boletín logístico del 2021. Hay que decirle cómo quiero que actúe. Bien, vamos a ver acá. Por ejemplo, este prompt aún no está muy bien construido, porque acá entonces yo le puedo decir, antes de decirle analiza el boletín, entonces le puedo contar. Eh, Te voy a adjuntar un documento que se denomina Boletín Logístico 2021. Para ello, necesito que actúes como un experto en, en temas logísticos o como un experto en logística. Ahora le voy a decir cuál es la acción que quiero que haga. Entonces, ¿qué debe hacer? Entonces, debes analizar, ¿listo? Y construir un informe. Aquí es la parte número 4, que es lo que tiene que presentar. Y construir un informe, ¿listo? Académico de 2 páginas. Mira, acá le estoy diciendo cuál va a ser el tono y cuál va a ser la estructura de ese informe. Debes de construir un informe académico de 2 páginas con subtítulos numerados, párrafos de 5 a 7 líneas. ¿Listo? Esta parte, por ejemplo, que le digo párrafos de 5 a 7 líneas, incluyendo conclusiones y referencias APA. Entonces es la última partecita de la estructura, que son las restricciones, lo que sí o sí deben de ir. No puede hacerme párrafos de más de 5 a 7 líneas, tiene que construir las conclusiones y el documento tiene que estar establecido con normas APA. Entonces, de esa manera yo cambio algo muy básico como es subir un documento cualquiera, decirle, resuélvame la actividad o analíceme esto y construya este documento, a utilizarlo de manera profesional. ¿Listo? Entonces, algunos ejemplos. Por ejemplo, si cojo un documento de Excel en su trabajo que tiene una base de datos y lo subo y le digo, dame los datos de accidentabilidad. Él lo va a analizar. Pero si le digo, presenta los datos de accidentabilidad en una tabla con 3 columnas, causa, casos, corredor, agrega párrafos con conclusión, pues me va a dar una información mucho más detallada. Si, por ejemplo, tengo un material y no entiendo, entonces eh, puedo subir ese PDF y decirle, explícame qué son los flujos logísticos. Él me va a dar una información. Pero si, por ejemplo, le digo, explícame los flujos logísticos en estilo académico con ejemplos en Colombia para aprendices de los tecnólogos. Entonces aquí, pues voy a tener eh, una respuesta mucho más clara. Si yo, por ejemplo, estoy construyendo un informe sobre la emisión de CO2 de los vehículos, entonces escribe sobre emisiones de CO2. Entonces queda muy general, así yo le pasé un documento relacionado al tema, porque pues él va a decir, pues dice escribe, o sea, puedo hablar de muchos más otros temas. A diferencia que le diga, redácteme un documento de 200 palabras de emisiones de CO2 en transporte de carga, incluye cálculos, ejemplos y propuestas de mitigación. ¿Listo? Entonces, de esta es la manera en que nosotros vamos a construir eh, un buen prompt.
Por último, tengamos en cuenta algo, y es como yo lo utilizo. Eh, en el 2024 más o menos que empezó o bueno, que de manera profesional empecé a utilizar estas herramientas, tenía como una dualidad porque yo me sentía un poco mal a veces, ¿sí? Sentía como que eh, no estaba haciendo como lo correcto. Sin embargo, pues hablando con una persona así muy pro, pues él me decía las herramientas están para utilizarlas. El problema es cuando uno le delega todo a esas herramientas. Ahí es el punto. Por eso yo siempre soy partidario de primero construir el concepto, de primero tener las bases, entender y a partir de ello, entonces ahí sí, interactuar con estas herramientas y poder ser mucho más productivos. Por ejemplo, yo suelo hacer análisis financieros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de mirar un crédito, de mirar diferentes créditos y de revisar cómo se pueden estructurar las tasas de interés, cómo se puede hacer una tabla de amortización y demás, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Yo la puedo hacer a mano, sé cómo se construyen, sé cuáles son las variables, entiendo el proceso. Entonces yo tengo dos opciones, o la hago a mano o le digo a la inteligencia artificial, tengo estos datos, construyeme eh, un Excel que tenga esto con estos criterios, ¿sí? Él me genera algo a partir de la información y de la experiencia que yo tengo y le indico qué debe de hacer, ¿sí? A diferencia, lo pongo en el contexto de análisis financiero, puede ser cualquier otra cosa, a diferencia de yo no tener el contexto, no saber qué es una tabla de amortización, no saber cómo se compone una tabla de amortización, cuáles son los criterios y las variables que se hacen, y simplemente le digo, tengo estos datos, construyame una tabla de amortización. Él me la va a construir. Puede que cometa errores o puede que no cometa errores. Puede que me traiga la información como debería de verse o puede que me la entregue como él cree que debería de verse. Entonces ahí es donde entra la importancia de nosotros eh, utilizar las herramientas, pero utilizarlas de manera adecuada. Si yo no tengo las bases eh, o los conocimientos básicos, o bueno, dependiendo del nivel de profundidad del tema, lo ideal es no darle, digamos, todo el crédito y todo el valor a una herramienta de IA, sino primero velar por aprender, por tener el contexto y ahí sí interactuar con estas herramientas que nos van a hacer mucho más productivos en nuestro día a día. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo por aquí les construí un documento de Word con la estructura. ¿Listo? Tiene el análisis de factibilidad de desempeño, tiene los criterios, marco general, línea de tiempo, flujo logístico, carga movilizada por empresa, flujo medio de vehículos de carga, flujo medio diario por corredor, emisiones de CO2 por transporte de carga, seguridad de vehículos de carga. Todos estos criterios son los que nos pide la evidencia. ¿Qué los voy a invitar a construir? Que con una herramienta de inteligencia artificial puedan construir la respuesta a cada uno de estos elementos según el análisis que hagan de este PDF que se llama Boletín de Logística 2021. ¿Listo? ¿La intención cuál es? Pues que puedan construir buenos prompts con lo que vimos el día de hoy. Eh, yo les comparto ahorita esta presentación. Ustedes puedan construir buenos prompts para dar respuesta a a estos ítems. Importante, no expandirnos y no hacer, pues digamos, un documento súper extenso. Lo ideal es que sean 2 o 3 páginas. Entonces ahí también va la expertise de cómo podemos extraer información de valor sin que pues él nos genere una cantidad exorbitante de información. Eso suelo verlo en las evidencias. Eso es muy común y esas herramientas pues ya tienen una manera de responder muy estándar. Entonces,
Eh, yo no estoy en contra de que ustedes utilicen herramientas de IA. En lo que sí estoy en contra es que ustedes simplemente suban una evidencia, le digan resuélvame, la copien y la peguen tal cual y uno ahí se da cuenta pues que ni siquiera se dieron el tiempo de leer, de ajustar, de interactuar con la inteligencia artificial cuando les está dando las respuestas. Eso es súper valioso. Si, por ejemplo, ustedes lo incorporan en su proceso formativo. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un diplomado en analítica de datos. Entonces, ¿yo qué hago? Eh, siempre doy el contexto a la herramienta que estoy utilizando. eh, Le comparto mi propuesta de respuesta. Le pido que genere una propuesta de respuesta. Interactuamos, vemos por qué sí, por qué no, cómo puedo mejorar. Y así es mucho más nutritivo. ¿Qué podría hacer yo de forma sencilla? Pues decirle, este es el ejercicio que tengo que hacer, resuélvamelo, póngamelo en Excel y lo envío. Pues básicamente no aprendí nada. Entonces, he ahí la importancia de utilizar estas herramientas. Nos van a hacer mucho más productivos, pero necesitamos también nosotros tener ese criterio para no dejarnos llevar por la inmediatez y por lo fácil, sino aprovecharlas para ser mucho mejores y aprender mucho más. ¿Listo? Entonces, listo muchachos, pues eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Pues una manera de hacer mucho más óptimo el trabajo del análisis de ese boletín, aprovechando como para compartir un poquito de lo que he aprendido con el uso de estas herramientas y que ustedes le puedan sacar el mayor provecho. No sé si tiene alguna pregunta, algún comentario, si todo quedó claro. Profe, ahí todo correcto por el momento. Gracias, Edson. Gracias, Paula, por la manito arriba. Entonces, nada, muchachos, bueno, voy a finalizar la sesión. Recuerden lo que les decía, no más para los que ven la grabación. Recuerden ponerse al día con ciencias naturales, ponernos al día con ética y con todas las evidencias que tengamos por ahí pendientes de transversales. Recuerden que en la plataforma están habilitadas las evidencias técnicas que hemos visto de todas las fases. Si de pronto hay alguna que no puedan acceder o un foro que no puedan participar o cuestiones que no puedan hacer, me escriben y lo reviso. De- en mi cabeza hasta que las abrí todas, pero se me pudo haber pasado alguna. Entonces, para que lo revisen y se puedan poner al día si tienen evidencias por ahí pendientes, ¿vale? Listo, pues nada, entonces agradecerles a ustedes aquí, a Marcela, a John, a Edson, a Julieta, a Paola por la conexión, deseándoles que tengan una muy buena semana y pues estamos ahí en contacto. Chao. Hasta luego, profe.